Evodia, la mujer sagrada que lideró milagrosamente con fe en medio de la guerra y el plan divino en el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Dios enfrentaba la prueba y la tribulación, los ecos de la fe resonaban en Filipos, una colonia romana en la provincia de Macedonia. En medio de un tiempo sombrío, bajo la presión del imperio que buscaba sofocar el entusiasmo del Evangelio, las chispas de la discordia comenzaron a brotar entre los líderes de la comunidad cristiana. Así, Evodia, una mujer sagrada conocida por su indomable fe y dedicación al mensaje de Cristo, se encontraba en una lucha interna que la atravesaba como un torbellino. Herida por la división que se gestaba, su mente y corazón volaban desesperadamente hacia las cartas de Pablo, donde él mismo había implorado que Evodia y Sintique sean de un mismo sentir en el Señor. Las palabras del apóstol, llenas de anhelo y urgencia, llegaron a su alma como un bálsamo, pero también como una carga. ¿Cómo podía ella, Evodia, ser un faro de esperanza en medio de la tempestad? Las calles de Filipos, impregnadas de idolatría y rechazo al Evangelio, no solo enfrentaban a la comunidad con el enemigo externo, sino que también provocaban conflictos internos en su seno. Una noche, mientras la luna bañaba su hogar con un halo plateado, Evodia se entregó en oración. Clamó al Señor entre lágrimas, implorando por dirección en medio de su confusión. ¿Cómo puede una mujer, fuerte en fe, ceder ante la naturaleza pecaminosa de la división? En ese momento de vulnerabilidad, una visión la inundó de luz, la imagen de la unidad en Cristo emergió con fuerza, cada parte de su ser recordándole que el amor de Dios hacía posible la reconciliación. Con cada latido de su corazón, entendió que la batalla no solo era contra la carne y la sangre, sino también contra los poderes del enemigo que buscaban destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al día siguiente, con ese destello de esperanza ardiendo en su pecho, Evodia caminó hacia el lugar de encuentro donde Sintique, su socia en el ministerio, aguardaba. Su corazón palpitaba al recordar las risas compartidas y los momentos de unidad, ahora eclipsados por las nubes del resentimiento. Mientras se acercaba, el miedo y la expectativa la invadieron. Las palabras de Pablo se repetían en su mente, y oró por un milagro, unidad en lugar de división, amor en lugar de rencor. Ambas mujeres se encontraron en medio de un silencio tenso, la congregación en torno a ellas mirándolas ansiosamente, conteniendo la respiración por lo que el encuentro podría deparar. En ese instante crítico, Evodia sintió la presencia del Espíritu Santo envolviéndola. La historia de su comunidad, el testimonio de su fe y el anhelo de su unidad pendían en un hilo delgado y poderoso al mismo tiempo. ¿Lograrían Evodia y Sintique vencer las barreras que les separaban? ¿Encontrarían la fuerza en Cristo para restaurar la armonía y la paz en medio de la discordia que amenazaba su congregación? El desenlace de su encuentro permanecía incierto, pero la promesa de Dios a su pueblo resonaba en cada rincón de su corazón. Solo el tiempo y la fe demostrarían si su lucha valdría la pena, mientras se aguardaba la respuesta a esa poderosa pregunta en los cielos. Evodia, la mujer sagrada que lideró milagrosamente con fe en medio de la guerra y el plan divino, la atmósfera en aquel lugar se volvió espesa, el crujido de las hojas y el murmullo del viento parecían comparar las angustias internas de ambas mujeres. Evodia, a un paso de Sintique, se sintió atrapada entre el deseo de reconciliación y el peso de los agravios. En la profundidad de su ser, sabía que debía dar el primer paso, pero las palabras se agolpaban en su garganta como si temieran salir a la luz. Nadie en la congregación se atrevía a romper el silencio, como si cada aliento dependiera del desenlace de este encuentro. Finalmente, fue Evodia quien rompió la helada atmósfera honrando a su amiga. Sintique, amiga y compañera en la fe, he venido a ti no solo a pedir perdón, sino a buscarte en el camino del Señor. Recordemos nuestras luchas y victorias en Cristo. Las palabras empezaron a fluir, ligeras como gotas de lluvia después de una tormenta. Sintique, con las lágrimas asomando a sus ojos, respondió. Evodia, he estado prisionera de mi orgullo, pero hoy veo que la amargura solo nos ha traído oscuridad. Tienes razón, todas nuestras contiendas deben estar bajo la luz del amor de Dios.
El ambiente empezó a transformarse, un cálido resplandor parecía llenar el aire mientras las mujeres se abrazaban, ambas conscientes que su reconciliación podría avivar el espíritu en Filipos. Las emociones se desbordaban, y las lágrimas eran testimonio de las heridas sanadas y de una fe restaurada. Alrededor de ellas, la congregación comenzó a murmurar, reconociendo el poder de la sanación que se producía ante sus ojos. Así, el amor y la unidad empezaron a circular entre los presentes, como ríos de agua viva que refrescan el alma sedienta. Un canto nuevo brotó de los labios de los apóstoles, redoblando en eco en cada rincón. Aquel canto fue una declaración de la grandeza de Dios y su poder. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». A medida que la atmósfera se llenaba del dulce perfume de unidad, la preocupación que había atormentado a Evodia comenzó a disiparse. Ella comprendió más allá de la reconciliación personal, las cadenas del enemigo que amenazaban la misión del Evangelio en Filipos habían sido quebrantadas, y el pueblo se unió como nunca antes para proclamar la verdad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Evodia sintió una nueva inquietud. La batalla había sido ganada, pero el enemigo jamás cesaría en su intento de dividir a la Iglesia. ¿Acaso habrían de enfrentar nuevas tormentas? A medida que el sol se ocultaba sobre el horizonte, su mirada se elevó al cielo y recordó que el apóstol había dicho, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mientras Evodia profundizaba en esta reflexión, un susurro divino resonó en su corazón. Fue entonces que comprendió que su verdadero llamado no se limitaba a ser un líder en tiempos de alegría, sino también en épocas de desafíos mayores. Esta revelación la llevó a buscar la guía de Dios, sabiendo que Él había preparado un camino incluso más allá de lo que sus ojos podían ver. En la hora del anochecer, con el sol oculto y las estrellas empezando a brillar, Evodia alzó su voz en oración ferviente, reconociendo la soberanía de Dios sobre su vida y la vida de su comunidad. Fue en ese momento que el Espíritu Santo le reveló que Filipos tenía un propósito divino mayor, la predicación del Evangelio más allá de sus fronteras. Dios está preparando algo grande, pensó. Y así, mientras el eco de sus alabanzas resonaba entre los muros de Filipos, la certeza de que lo mejor estaba por venir llenaba su corazón. Un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia estaba por comenzar. Mientras la comunidad se unía en fe, una sombra oscura parecía cernirse desde afuera, y en el corazón de Evodia surgió una pregunta inquietante: ¿qué pruebas el Señor permitirá que enfrentemos a medida que avancemos en su plan? La respuesta no llegó de inmediato, pero la seguridad de que el propósito divino prevalecería se instaló en su ser. La obra de Dios estaba lejos de concluir, y ella, Evodia, aunque exhausta, siempre lista para el siguiente movimiento del Maestro en su vida y en su pueblo, pues sabía que en él se hallaba toda fortaleza y esperanza. La noche oscura y silenciosa se hizo eco de las suplicaciones de Evodia. Su corazón, agitado y ferviente, se sumía en la súplica ante el trono de gracia. Señor, clamaba en voz baja, guíanos hacia la verdad y el camino que nos has designado. A su lado, Sintique se unió a su plegaria, formando en ese instante un poderoso acuerdo en el espíritu. Juntas, se elevaban en fe, sabiendo que la fidelidad de Dios siempre había sido su ancla. Mientras oraban, un aire helado recorrió la habitación, como una brisa que chocaba contra la calidez de la unidad recién restaurada. Fue entonces que Evodia sintió una perturbación, un aviso en su espíritu. La oscura sombra que había sentido al anochecer ahora se tornaba cada vez más evidente. Algo se aproxima, reflexionó, y no solo es el desafío del mundo exterior, sino algo aún más profundo, una resistencia espiritual. De repente, un destello luminoso se hizo presente, y un mensajero del cielo apareció en su visión, rodeado de luz. La presencia del ángel llenó el lugar de asombro y reverencia. Evodia, dijo con voz resonante, ha llegado el tiempo de, además de edificar la unidad, tomar las armas de la oración y la fe. En este lugar se levantará un ministerio que cruzará fronteras, pero las huestes del enemigo no se quedarán de brazos cruzados. El ángel continuó, de este grupo, surgirán misioneros que llevarán el Evangelio a regiones inexploradas, pero será necesaria una firmeza y un compromiso en la lucha. Como está escrito, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Isaías 41, 10. Las palabras del ángel calaron hondo en el alma de Evodia. Sabía que la misión por venir requeriría no solo fe, sino determinación ante la oposición. Elegiría no ceder ante el miedo, sino enfrentar cualquier adversidad con la armadura de Dios.
Nos uniremos en oración y en servicio, declaró Evodia con voz firme. Salvo sea el propósito del Señor en Filipos, y manifestaremos su gloria en cada paso que demos. A las afueras, las luces de la ciudad de Filipos centelleaban en la distancia, pero en el corazón de la iglesia, la luz del Espíritu ya había comenzado a brillar intensamente. La congregación se preparaba para una nueva etapa, convertidos en embajadores del reino. La reconciliación había solidificado su unión, ahora estaban llamados a expandir esa luz a los confines del mundo. No obstante, Santiago, el apóstol, llegó a la reunión. Con el rostro pálido y la voz grave, avisó: hermanos, se afilan las garras del adversario. Las insidias del enemigo están cosechando descontento entre algunos de nuestros propios. No solo luchamos contra la división sino también contra el descrédito que se avecina. Los murmullos llenaron la sala, y la sombra de la preocupación se extendió por los rostros de muchos. Evodia erguió su mano, exclamando: aún en la batalla, recordemos las palabras de nuestro Maestro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. La congregación sintió un renovado fervor, pero un vaticinio sombrío se cernía sobre ellos. Las pruebas estaban en puerta, y la certeza de que la obra del Señor era grande no desvaneció la inquietud en los corazones. ¿Qué desafíos se enfrentarían en este nuevo tiempo de fe? ¿Acaso se manifestaría un adversario visible o sería una guerra más interna, divisiones que amenazarían con deshacer su unificación? Así, cada miembro del cuerpo de Cristo comenzó a prepararse en oración, conscientes de que más allá de la luz, las sombras estaban al acecho. Cada nuevo día podría traer un reto, pero también una nueva oportunidad para glorificar a Dios. Sin embargo, un misterio se mantenía: ¿qué medida de fe se requerirá para atravesar esta tempestad? Y, lo más inquietante, ¿qué milagro podría surgir del fuego de la adversidad? La noche se volvió más oscura, pero los corazones fervorosos de Evodia y su comunidad ya palpitaban al unísono, dispuestos a aceptar el reto. La historia de Filipos apenas comenzaba, con un propósito establecido por la mano de Dios, cuyo plan divino iba más allá de todo lo que podían imaginar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si la naturaleza misma se preparara para lo que estaba por venir. Evodia reunió a los miembros de la comunidad, y cada rostro reflejaba una mezcla de determinación y miedo. Sabían que el tiempo de la prueba se acercaba, y que su fe se vería puesta a prueba en formas que jamás habían imaginado. Mis amados, comenzó Evodia, con voz que resonaba como un tambor en el corazón de aquellos presentes, no hemos sido llamados a un ministerio de comodidad. Nuestro llamado es un fuego que purifica. La resistencia que enfrentamos es un testimonio de la trascendencia de nuestro Dios. Él está con nosotros. El clamor de unidad llenó la habitación, pero la sombra del adversario parecía acechar en cada rincón. Mientras se preparaban, comenzaron a compartir testimonios de las obras de Dios en sus vidas. Sintique se levantó: hermanos, recordemos cómo el Señor nos guió hasta aquí. Cada una de nuestras luchas ha revelado su gloria en nuestra debilidad. Él ha sido fiel en las batallas personales, ¿por qué no lo será ahora en nuestra lucha colectiva? En ese momento, una anciana de la congregación, conocida por su profunda sabiduría, levantó la voz. Evodia, Sintique, los tiempos de desafío siempre han precedido a grandes movidas de Dios. Y así como dice en Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro refugio en esta guerra espiritual que se avecina. Las palabras de la anciana fueron como aceite sobre una herida, trayendo consuelo y fortaleza en medio de la inquietante certeza del conflicto. Sin embargo, en el corazón de Evodia, un sentido de urgencia crecía. Debemos orar con fervor, clamar al Altísimo por su protección y dirección. Como nos indica Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Ante esta reafirmación del desafío espiritual, comenzaron a orar fervientemente, cada uno levantando su voz en busca de la guía y la armadura divina. Lo que comenzó como un murmullo pronto se convirtió en un clamor unificado, resonando como un eco de las promesas celestiales. Sin embargo, en medio de la oración, Evodia tuvo una visión, un camino oscuro lleno de sombras amenazantes, pero a su final brillaba una luz intensa. La impresión fue clara: aunque el viaje sería difícil, a través de la adversidad, el propósito de Dios prevalecería. Cuando su oración culminó, la congregación permanecía en silencio, no por temor,
sino por la palpable presencia del Santo Espíritu. Santiago se dirigió a todos, con su espíritu renovado. Hermanos, lo que viene es un grande desafío, pero recordemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. No temamos a lo que viene. El mismo Dios que envió su ángel, que nos ha guiado hasta aquí, también nos conduzca al cumplimiento de su obra. Mientras la inspiración llenaba el lugar, un nuevo sentido de misión se anidó en sus corazones. Con el espíritu renovado, decidieron realizar un ayuno colectivo por 3 días, buscando la dirección divina. Las puertas de su hogar se cerraron, y el mundo exterior quedó atrás, mientras se sumergían en el clamor y la espera. Durante esas jornadas de consagración, los relatos de los antiguos se hicieron eco en sus corazones. Recordaron cómo Elías clamó por lluvia y la tierra seca fue renovada, 1 Reyes 18, 41-45, y cómo Dios liberó a su pueblo en Egipto con mano poderosa, Éxodo 14, 13-14. Y así, permanecieron como un solo cuerpo, aguardando el acto sobrenatural de Dios. El último día de su ayuno, un silencio reverente llenó el aire. De repente, un sonido como de un viento fuerte y solitario llenó la habitación. Aquello no era la brisa del mundo exterior, sino un anuncio divino. La presencia de Jehová irrumpió entre ellos, y su corazón palpitante se sintió llamado a la acción. ¿Qué significa esto, Señor? Evodia susurró, sintiendo el temblor de la presencia de Dios en ese instante. Decisivo. El gran misterio permanecía: ¿qué milagro vendría de la oración ferviente de su comunidad? ¿Cómo se desarrollaría el plan soberano de Dios? Mientras la luz se intensificaba, pudieron sentir que ante ellos se abría una nueva senda, una que llevaría a una revelación que cambiaría sus vidas y su misión para siempre. El viento divino se intensificó, y en aquel instante sagrado, la atmósfera se transformó. Ojos se cerraron y corazones se abrieron ante la abrumadora presencia del Altísimo. La luz resplandeciente que llenó la habitación revelaba no solo a Dios en su gloria, sino también su propósito para aquellos que se habían reunido en fe y obediencia. Escucha, pueblo mío, resonó una voz poderosa que llenó sus almas con reverencia. Era un eco profundo que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. He escuchado vuestro clamor, y he visto vuestra dedicación. No temáis, pues estoy en medio de vosotros, guiando vuestros pasos hacia la victoria. Evodia sintió que su corazón se estremecía. La oferta de gracia y la promesa de victoria resplandecían como estrellas brillantes sobre un cielo oscuro. Señor, respondió, ¿cómo procederemos en esta batalla que se aproxima? Cuéntanos tu voluntad. La luz ante ellos se intensificó, y se disiparon las sombras que los rodeaban, como si la oscuridad fuera incapaz de soportar la revelación de la verdad. Vuestra lucha será espiritual, y no contra carne ni sangre, continuó la voz. Emplearán las armas de la oración y la fe. Clamarán y se mantendrán firmes, cada paso que den será guiado por mi mano. La congregación, ahora unida en un mismo espíritu, comenzó a clamar nuevamente, pero esta vez con una certeza renovada. Dios de los ejércitos, hemos venido en busca de tu dirección. Ayúdanos a ser tus instrumentos, y a llevar luz a las tinieblas que intentan visitarnos, clamaron con fervor en sus corazones. En medio de la oración, las visiones comenzaron a fluir como ríos. Santiago vio un campo de batalla ondeando con bandera blanca, y en su corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Aquellas imágenes dieron paso no solo a la contienda, sino a un resplandeciente amanecer, donde la victoria de Dios brillaba en cada rincón. Evodia, al recibir las visiones, entendió que su propósito no era solo sobrevivir a la tormenta, sino también llevar su comunidad a un nuevo nivel de fe y confianza en el Dios que los había llamado. Los corazones de aquellos que confían en el Señor son como árboles plantados junto a aguas, dijo, reflexionando en voz alta. No temeremos el calor, nuestras raíces estarán firmes en las promesas de Jehová. Mientras la comunidad oraba, un nuevo sentido de misión comenzó a tomar forma. De repente, la anciana que había hablado antes levantó la voz una vez más. Hermanos, si hemos sido llamados, recordemos que el poder está en el nombre del Señor. Como dice en Salmos 118, 15, voces de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Declaramos que la justicia de nuestro Dios prevalecerá. Con cada clamor, la fe de la comunidad se volvió más intercesora y más poderosa. Se unieron como uno solo,
proclamando la presencia de Dios y enfrentando los desafíos que se avecinaban con valentía. Pronto, mis amados, dijo Evodia, veremos la manifestación del asombroso en nuestras vidas. Él nos ha preparado no solo para soportar esta prueba, sino para triunfar sobre ella. El mundo experimentará milagros en nuestras manos porque seremos sus instrumentos. El ambiente cargado de reverencia comenzó a cambiar una vez más. Una fuerte convicción resonó en sus corazones, reflejando el mensaje que había entrado en ellos. Pero, oh Señor, Evodia murmuró, sintiéndose profundamente unida a su comunidad. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos tomar en este santo viaje? En ese momento, la luz se intensificó, y un silencio profundo se apoderó del lugar. El susurro de Dios parecía ser una mezcla de desafío y esperanza, invitándolos a un nuevo capítulo de su historia de fe. El tiempo de la revelación ha llegado. Alístaos, porque un gran acontecimiento comenzará a manifestarse entre vosotros. Así, con la certeza de que estaban en el umbral de lo sobrenatural, se prepararon para lo que vendría, sintiendo cada vez más cerca la mano del Creador en su vida. Era un nuevo amanecer, una nueva senda que abriría puertas a un futuro lleno de gloria, donde habrían de ver con sus propios ojos el cumplimiento del plan soberano de Dios. En el silencio que siguió a la proclamación divina, los corazones de la comunidad palpitaban como un solo tambor, resonando en la unificación del espíritu que se había sembrado en la atmósfera. El temor había sido reemplazado por una firme determinación, una certeza de que estaban bajo la protección del Altísimo. La luz que llenaba el lugar parecía envolverse en un manto de gloria, despertando en cada uno de los presentes un ardor por lo que estaba por venir. Evodia, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió a los que la rodeaban. Hermanos y hermanas, no estamos solos en esta batalla. La mano de Dios nos guiará. Recordemos sus palabras en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Su promesa es nuestro estandarte. En ese instante, un joven llamado Elián, que había estado escuchando atentamente, se levantó con voz firme. Señora Evodia, ¿cómo podemos prepararnos para esta lucha espiritual? ¿Qué debemos hacer? Su pregunta, impregnada de curiosidad y deseo de acción, resonó en la comunidad como un eco de su propia inquietud. Evodia sonrió, sabiendo que había sido sembrado en ellos el anhelo de crecer en ebriedad espiritual. Debemos primero equiparnos con las armas que nuestro Dios provee. Es en la oración donde encontraremos la fortaleza. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los principados y potestades de la oscuridad. Solo con la armadura de Dios podremos prevalecer. Así, la comunidad se dedicó a la oración, sus voces elevándose hacia el cielo como un incienso fragante, dispuesto ante el altar del Señor. Cada clamor era una ofrenda, cada súplica un paso hacia la revelación que aguardaba. Las palabras se entrelazaban, formando un poderoso coro de fe. De repente, un nuevo estímulo recorrió el ambiente. La anciana, el mismo canal de la voz de Dios poco antes, comenzó a hablar con fervor renovado. Levante el Señor un estandarte en nuestras almas, porque en esta guerra espiritual no solo somos guerreros, sino también intercesores. Ella tomó un momento para contemplar a los presentes. El Señor nos ha dado la autoridad, y debemos ejercerla. En el nombre de Jesús, declaremos la victoria sobre las tinieblas que nos rodean. A medida que la anciana daba su testimonio, una visión surgió en el corazón de Evodia. Ella vio a su comunidad marchando con antorchas encendidas en la oscuridad, iluminando cada rincón sombrío a su paso. Así seremos, hermanos, proclamó Evodia, con lágrimas en los ojos. Seremos luz en medio de la oscuridad, y nada podrá detener el avance de nuestro Dios. El aire se volvió espeso con la presencia de Dios, y las visiones comenzaron a fluir no solo en la mente de Evodia, sino también en la de los demás. Santiago vio un camino que se bifurcaba, y en el horizonte, la sombra de una gran ciudad asediada. Evodia, pueden venir dificultades, dijo, pero la ciudad de Dios también espera. Lo que se vislumbra al final de este desafío es la gloria de su reino. Amén, respondieron en coro los demás, sintiendo la fe de la promesa crecer en sus corazones mientras el eco del cielo reverberaba en sus almas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, afirmó Evodia, recordando las palabras del Salvador. Mientras la comunidad se preparaba para el reto que se avecinaba, un nuevo sonido retumbó en el aire, como un tambor distante, su eco aún no revelando su origen.
Una inquietud sutil llenó el ambiente, como si el cielo mismo estuviera expectante. Lo que ha de venir será mayor de lo que hemos imaginado, susurró Evodia, pues Dios en su soberanía ha trazado un plan aún más grande. Los corazones latían en unánime expectativa, ya que en medio de la obra de Dios descendía un aire de misterio. La presencia divina los cubría mientras comprendían que estaban a punto de experimentar un despliegue de poder. Prepárense, porque la gloria de la revelación está a las puertas de este pueblo, y lo que viene nos transformará para siempre. Así, sentados en la promesa de lo que estaba por suceder, la comunidad, unida y decidida, esperaba la intervención divina, convencidos de que en cualquier momento, el cumplimiento del plan soberano de Dios comenzaría a manifestarse ante sus ojos. La atmósfera se cargaba de una electricidad divina, y el eco de la proclamación resonaba aún en el corazón de cada congregante. Mientras la comunidad permanecía unida en oración ferviente, una sombra cruzó la mente de Evodia, trayendo consigo una profunda inquietud. Su espíritu, siempre atenta al latido del cielo, sintió un llamado dentro de ella, una urge a moverse, a actuar. Comunidad, comenzó una vez más, su voz resonando con autoridad y ternura. A medida que oramos, Dios está revelando no solo su propósito, sino también nuestra función en este gran plan. Debemos ser vigilantes y estar en sintonía con el Espíritu. Al instante, se sintió un estremecimiento en los presentes, una vibración de anticipación. Simón, un anciano de la congregación, levantó la mano, como si la urgencia de su espíritu lo llevase a compartir una visión que había recibido. He visto un río que fluye, un río de vida que purificará y sanará. Cada uno de nosotros somos llamados a ser canales de esta corriente, llevándola a quienes están en necesidad. ¿Y qué haremos, Simón?, preguntó Elián, la inquietud imperando en su corazón. ¿Cómo podremos ser esos canales si aún estamos lidiando con nuestras propias batallas? A través de la fe y la entrega, Elián, respondió Simón, como nos enseña Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Debemos buscarle con todo nuestro ser y actuar en consecuencia. La comunidad, sintiendo la fuerza de sus palabras, se unió en una ferviente súplica, pidiendo a Dios que les equipara con la fe necesaria. Entonces, un viento suave y fresco comenzó a soplar en aquel lugar, como si el Espíritu Santo mismo estuviera presente, revitalizando sus corazones y fortaleciendo sus resoluciones. ¿Qué nos detiene?, inquirió Evodia, su voz encendida por la verdad. Hacemos un llamado a la acción. En el nombre de Jesús, declaremos que nuestra comunidad será un faro de luz, que no temeremos a los principados oscuros porque en nuestro clamor hallamos poder. De repente, una luz resplandeció desde un rincón del lugar, tomando la forma de una esfera brillante que comenzó a descender lentamente hacia el medio de ellos. Murmullos de asombro llenaron el espacio cuando todos giraron sus miradas hacia la fuente de luz. Aunque la visión era pura, su intensidad era casi abrumadora. La anciana se acercó, sus ojos fijos en la luz. El Señor está comunicándose con nosotros. No nos ha dejado solos. Las profundidades del cielo se están abriendo, trayendo a la luz lo que está escondido en las tinieblas. Escuchen y estén atentos a su palabra. A medida que la esfera se desvanecía, un mensaje claro surgió en las mentes de todos. A través de imágenes y susurros de consuelo, entendieron que su llamado era no solo a luchar, sino a ser un testimonio viviente de la esperanza y de la vida que solo Dios puede dar. Cada uno tenía un papel que desempeñar en la aparición de su gloria. Escuchen lo que Dios dice en Miqueas 4:5, continuó la anciana, porque todos los pueblos andarán cada uno en el nombre de su Dios, y nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Esta es nuestra misión, nuestros pasos deben reflejar su luz. Las palabras proclamadas resonaron en sus corazones. Con fe renovada y un compromiso renovado, la comunidad se sintió ready para avanzar, aunque los desafíos aún permanecían en el horizonte. Sabían que para ver la gloria de Dios, tendrían que enfrentarse a lo desconocido y a las sombras que acechaban. Y así se prepararon, sintiendo una unificación de propósito en cada uno de ellos, cuando un nuevo ruido rompió el silencio, un retumbar, similar al que había escuchado antes, pero esta vez presente, urgente. El tambor sonaba, no como un recordatorio de los peligros venideros, sino como el llamado de un ejército celestial. El tiempo ha llegado, gritó Evodia, su rostro iluminado por el fervor. Prepárense, hermanos, porque el plan de Dios se desplegará ante nosotros.
Lo que hemos de enfrentar es solo un paso hacia el cumplimiento de su promesa. En esta guerra espiritual, verán el poder de nuestro Dios manifestarse. Mientras se preparaban en ferviente expectación, supieron que la batalla no solo sería externa, sino una confrontación con sus propios temores. Pero el último eco de esa afirmación resonó con fuerza en sus corazones: lo que va a suceder alterará nuestras vidas para siempre. Y en ese momento, en medio de una fe firme, se dieron cuenta de que lo que estaba por venir no solo transformaría sus vidas, sino que tendría un impacto eterno en la nación. Así, con la promesa en sus labios y la luz en sus corazones, el futuro se abriría ante ellos, lleno de misterio, mientras esperaban revelaciones profundas de la soberanía divina que estaba por manifestarse. El viento continuó soplando con fuerza, llenando el templo de una presencia palpable del Altísimo. La comunidad, apremiada por un sentido de urgencia espiritual, se organizó con fervor, sus corazones latiendo al unísono como un solo cuerpo. Evodia fue la primera en romper el silencio que se había originado frente a la creciente preocupación por lo que estaba por venir. Hermanos y hermanas, tenemos un propósito claro. Nehemías nos recuerda en Nehemías 8 y 10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. No debemos olvidar que nuestro fortalecimiento viene de su alegría, de su presencia en medio de la adversidad. Mientras hablaba, la imagen de un camino lleno de rocas y espinas se dibujó en su mente. No era solo un símbolo de los obstáculos que tendrían que sortear, sino una señal directa de la obra que Dios estaba comenzando a forjar entre ellos. Independientemente de las luchas, esta comunidad no sería quebrantada. Cada piedra, cada espina, podría ser transformada en un peldaño hacia la victoria. Confíen en el Señor, ordenó con vehemencia, y Él nos mostrará el sendero. Él prometió hacer un camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué más necesitamos? Entonces, Simón, el anciano, se levantó de nuevo, su mirada profunda fija en Evodia. En momentos como este, la palabra de Dios es nuestro ancla. En 2 Crónicas 7 y 14, se nos recuerda: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No solo debemos orar, sino también apartar nuestras acciones sin él. El murmullo de asentimientos creció en la congregación, mientras cada uno empezaba a tener claridad sobre el papel que desempeñaría. Elián, quien había estado centrado en sus propias luchas, levantó la voz. Si aquí nosotros tenemos que ser faros de luz, entonces envolvámonos en su luz. Que nuestras vidas reflejen su carácter, y que nuestras obras sean una extensión de su amor. Era como si la atmósfera misma respondiera a sus palabras. Un leve estremecimiento recorrió la habitación. La luz que antes descendió mostró un parpadeante destello, como una respuesta del cielo a sus intenciones. En ese instante, un milagro de fe comenzó a crecer en sus corazones, una convicción injustificada de que estaban siendo guiados a la acción de Dios. El tambor resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como si una auténtica batalla estuviera a punto de comenzar. ¿Qué rivalidades se enfrentarían? ¿Cuáles serían los peligros que acechaban? Pero más en su interior, sabían que el temor no podría dominarlos. Génesis 50, 20 nos enseña que lo que los hombres pensaron para mal, Dios lo pensó para bien, proclamó Evodia. Ciertamente, todo lo que debían enfrentar sería un escalón hacia el futuro glorioso que Dios tenía preparado. La comunidad tomó un profundo aliento, llenando sus pulmones con el aire de un destino compartido que ni siquiera podían imaginar. Mientras la noche avanzaba, la atmósfera se convertía en un campo fértil de oración ferviente. Las voces se elevaron, una melodía de súplica y deseo, esperando el movimiento de Dios en medio de sus corazones. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un coro angelical resonó por encima de ellos, y los presentes sintieron que sus vidas se alineaban con un propósito mayor. Lo que viene, dijo Simón, su voz profunda y firme, es el cumplimiento del pacto. Aguarden. Dios se está moviendo, y su desenlace se acerca. Prepárense, porque habrá revelaciones que cambiarán nuestro entendimiento de su soberanía. Y así, sosteniendo la promesa divina en sus corazones, la comunidad se sintió a la espera de la intensa manifestación del poder de Dios. Cualquiera que pudiera ver el ardor en sus rostros sabría que estaban listos para enfrentar cualquier desafío, impulsados por la certeza de un futuro diseñado por su mano. El amanecer de lo desconocido se presentaba, y un nuevo ciclo de revelaciones comenzaba a gestarse en él. Espíritu de cada uno.
En sus corazones, una inquietud se transformaba en expectación, lo que descubriremos se hará eco en la eternidad. Mientras la luna ascendía en el cielo nocturno, la asamblea continuaba en profunda comunión, sus corazones resonando con una vibrante melodía de fe. La atmósfera, cargada de la esencia divina, parecía palpitar a su alrededor, como un eco de lo que estaba por venir. Evodia, sintiendo la fuerte presencia del Espíritu, dirigió su mirada a la congregación, las luces reflejándose en sus rostros expectantes. Esta noche es un divisor de aguas, proclamó con valentía. Como en Éxodo 2 y 14, donde Moisés proclamó que el Señor pelearía por su pueblo, debemos estar firmes en nuestra fe y no temer. Él es nuestro defensor. Sus palabras fluyeron como un río, llenando de energía a los presentes. Sabían que no estarían solos en la batalla que se aproximaba. Habría de ser una lucha tanto interna como externa, no solo las sombras de los enemigos acechaban, sino que dentro de cada uno podría haber dudas y temores apoderándose de su mente. Elián, sintiendo el ardor del remanente en su interior, habló con sinceridad. Recordemos en Romanos 8 y 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Reafirmemos nuestra identidad en Él. Mientras hablaba, una absurda oscuridad comenzó a cubrir el templo, y el tambor resonó nuevamente, esta vez como un latido de guerra. Fue entonces que una voz, suave pero poderosa, surgió desde el fondo del templo. Era Damaris, una anciana conocida por su profundo discernimiento. La oscuridad es una señal, hermanos. Pero no de que debamos temer. Más bien, es un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, su luz sigue brillando. Al escucharla, las manos se elevaron en súplica y adoración. Cambiaron los murmullos de inquietud por un coro de alabanza, llenando el ambiente con un perfume de oración que ascendía al cielo. Era un reconocimiento de que todo lo que enfrentaban era parte del manto del propósito divino, un hilo tejido en el gran tapiz de la historia de Dios. Simón, con su voz resonante, interrumpió el clamor de júbilo. Debemos estar listos para el tipo de revelación que cada uno de nosotros ha ansiado. En Hechos 2 y 17 se nos dice que en los últimos días, Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Estamos en la víspera de algo glorioso. Las palabras de Simón sembraron un nuevo fervor, una llama avivada que se propagó entre ellos. Mientras la noche avanzaba, la comunidad decidió dividirse en grupos pequeños para orar y buscar la dirección divina. Algunos clamaban en voz alta, otros se postraban en silencio, pero todos con un único propósito, alinearse con la voluntad de Dios. En medio de esta búsqueda ferviente, Evodia comenzó a recibir visiones que hablaban de adversidades inminentes, pero también de victorias espectaculares. En su corazón sentía que Dios estaba revelando algo crucial, un camino que no solo llevaría a su comunidad a la libertad, sino que sería un testimonio de la gloria de Dios para las generaciones futuras. Miren hacia adelante, dijo Evodia, con profunda convicción, porque lo que Dios ha empezado, nadie podrá detenerlo. En Filipenses 1, 6, Pablo nos recuerda, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El clamor de los que oraban se intensificó, y en ese momento, un rayo de luz brilló a través de las rendijas de la puerta, iluminando el templo con una belleza celestial. Era un recordatorio de que la gloria de Dios estaba sobre ellos, incluso en medio de la incertidumbre. Escuchen, exclamó Damaris, atrapando la atención de todos. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Está por revelarnos lo que haremos en esta hora. Prepárense, porque lo que viene es algo que transformará no solo nuestros corazones, sino el destino de nuestra nación. La revelación está cerca, y una oleada de anticipación invadió a cada presente. Desbordados por un inmenso anhelo de conocer su propósito, se dieron cuenta de que los caminos que estaban a punto de caminar se dibujarán con la tinta de su soberanía. Lo que se presenta no será fácil, dijo Evodia, con la voz quebrada de emoción. Pero les aseguro que la mano de Dios nos guiará como una luz resplandeciente en medio de la oscuridad. Debemos estar listos, pues su plan es mucho más amplio de lo que podemos comprender. Mientras ella hablaba, el aire vibraba con la promesa de lo desconocido, y cada corazón latía con fuerza. Un nuevo plan se revelaría ante ellos, un plan divino que cambiaría su historia y resonaría a través de las generaciones venideras. La noche aún estaba joven y los cielos se abrían a un futuro inesperado. ¿Cuáles serían las revelaciones que seguirían? En la profundidad de su espíritu, cada uno de ellos sabía que el poder de Dios iba a realizarse en sus vidas de maneras inimaginables. La mañana se presentó con una neblina fresca,
como si el cielo mismo se preparara para un nuevo amanecer lleno de esperanza e incertidumbre. Evodia, con el rostro iluminado por la luz creciente, reunió a la comunidad nuevamente. Cada uno de ellos había sentido las vibraciones de la noche anterior, y la atmósfera estaba cargada de anticipación sobre las revelaciones que estaban a punto de manifestarse. Hermanos y hermanas, comenzó Evodia, su voz resonando con grave determinación, es un nuevo día, y un nuevo llamado nos aguarda. La oscuridad nos rodea, pero no debemos temer. Como el Salmo 27:1 nos recuerda, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hoy somos llamados no solo a resistir, sino a avanzar con la confianza en aquel que va delante de nosotros. Los murmullos de asentimiento recorrían la multitud. A medida que se reunían más, un sentimiento colectivo de determinación comenzaba a crecer, impulsado por el entendimiento de que cada uno de ellos tenía un papel importante que desempeñar en la misión que Dios había trazado para Filipos. Sintique, ahora revitalizada tras la reconciliación, se presentó con una nueva visión. No venimos solo a desafiar la adversidad, sino a establecer el reino de Dios en esta tierra. En Mateo 5:14, se nos dice que somos la luz del mundo. A medida que enfrentamos lo que venga, debemos ser esa luz, iluminando cada rincón de oscuridad. Amén, bramó Santiago, su voz llena de fervor. El poder de nuestra comunidad no radica en nuestras fuerzas individuales, sino en la unidad que hemos construido. Ya hemos enfrentado la discordia, y Dios nos ha permitido superarla. Así, avanzaremos, armados de la fe y con la certeza de que somos un solo cuerpo. El fuego de su entusiasmo se encendió aún más con cada palabra. La comunidad decidió no solo orar, sino también actuar. Se organizaron en grupos, dispuestos a salir y compartir el mensaje de esperanza en cada rincón de Filipos, pero también preparándose para enfrentar las sombras que se avecinaban. Evodia observó mientras cada grupo se preparaba, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Sin embargo, añadió, con seriedad, sabemos que no será sin pruebas. Nuevas divisiones pueden surgir, y los adversarios también intentarán detener nuestra misión. Santiago tenía razón, debemos permanecer vigilantes. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, un nuevo estallido de luz llenó sus corazones. Una oleada de unidad los envolvió, y con un grito de victoria, se pusieron en marcha hacia la ciudad. Cada paso resonaba en el pavimento como un tambor, marcando el inicio de una marcha que no solo traería vida a Filipos, sino que dejaría huella en la historia de la Iglesia cristiana. Mientras caminaban, un profundo sentido del propósito llenó cada corazón presente. Sin embargo, una sombra lanzó su manto oscuro sobre ellos. Cuando llegaron al centro de la ciudad, la atmósfera cambió. La gente, aferrada a sus ídolos y tradiciones, los miraba como si fueran extraños. Las puertas del adversario se movían tenuemente, listas para resistir la luz que traían consigo. Recuérdenlo, habló Evodia, su voz resonante entre las voces de su comunidad, estamos aquí para proclamar la verdad. No luchamos contra la carne, sino contra los espíritus que retienen a la gente en opresión. Clamemos como comunidad para que el poder de Dios surja sobre Filipos. Y así, como un solo cuerpo, levantaron sus voces en oración, pidiendo que los corazones endurecidos se abrieran a la verdad del Evangelio. Pero a medida que oraban, un estruendo de dudas comenzó a resurgir ante ellos. ¿Cómo serán recibidos? ¿Acaso tendrán fuerza suficiente frente al rechazo? Las murmuraciones comenzaron a dispersar el fervor, pero el espíritu en Evodia ardía intensamente. Escuchen, proclamó con convicción, la historia de nuestro pueblo está llena de dudas y rechazos. Pero en cada prueba, Dios ha sido nuestra fortaleza. Recordemos que el desafío es una puerta hacia el cumplimiento del propósito divino. Cada uno de nosotros es una pieza crucial en este plan soberano, y nada se interpondrá entre nosotros y lo que Dios ha decidido hacer. Mientras hablaba, su voz resonó en los corazones presentes, la realidad de su misión se hizo evidente. Este no era un simple esfuerzo humano. Era una obra divina, y ellos eran los instrumentos de esa revelación. Sin embargo, cuando miraron a su alrededor, vieron la extraña resistencia que se materializó antes de ellos. La ciudad de Filipos, atrapada en sus poderes, estaba lista para enfrentarlos con furia. En ese preciso instante, una nube oscura cubrió el cielo, y una inquietante voz resonó desde la multitud. ¿Quiénes son ustedes para perturbar nuestra paz? El ambiente palpaba tensión, había estado junta la fe, el desafío y ahora una confrontación directa.
La comunidad se mantuvo firme, pero un nuevo tipo de temor empezó a incidir en sus corazones. ¿Cómo responderemos a esto?, pensó Evodia con inquietud. Sin embargo, la voz del Altísimo resonó dentro de ella: la respuesta vendrá desde dentro de mi presencia. Busca la unidad, busca el propósito, y no temas. Con esa clara dirección, Evodia enfrentó a la multitud, y con firmeza, exclamó: los hombres y mujeres que están aquí no han venido a destruir, sino a edificar. En el amor de Cristo, les traemos una esperanza que transforma. Sintiendo el poder de sus palabras, la multitud comenzó a parar, algunos se confundieron, otros se preguntaron. Aún la oscuridad luchaba contra la luz que comenzaba a brillar. Todo ojos se fijaron en Evodia, esperando su próxima palabra. ¿Cómo pueden los que caminan en la oscuridad menospreciar la luz que traemos?, preguntó ella, con una voz que resonaba con la autoridad divina. Algunas voces pueden querer acallar el mensaje de libertad, pero hoy declaramos que el favor de Dios está aquí. Venid entre nosotros y experimentad la salvación. La atmósfera comenzó a cambiar, las dudas dispersaron, y en aumento, comienzos de respuestas llegaban desde la multitud. La autoridad en sus palabras fue como un faro que comenzó a atraer a los perdidos, y el plan de Dios empezó a cumplirse, como un río desbordante que fluye. Sin embargo, la sombra del enemigo aún no se había disipado. De hecho, algo oscuro se cernía en las mentes de muchos. Sucederá un milagro, pensó Evodia, mientras nuevos murmullos comenzaban a retumbar. La resistencia espiritual aún toma forma. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? En su corazón, sabía que el desenlace estaba en la fe inquebrantable y súplica a Dios. Con el sol naciente iluminando el horizonte, sintió que una nueva revelación se formaba en su ser. La batalla no ha hecho más que comenzar. Hacia adelante, comunidad. La luz prevalecerá. Así, con gran expectativa y el empuje del espíritu, la comunidad se preparó para la mayor lucha de su vida, sabiendo que cada paso hacia adelante reafirmaría su compromiso con el plan soberano de Dios, un plan que, por sí mismo, atraerá a muchos hacia la salvación eterna. ¿Cómo lidiarían con la resistencia que se avecinaba? Solo el tiempo y la fe demostrarían la magnitud del milagro que Dios estaba a punto de realizar en sus vidas.